Para todos los que lo desearon, está en el estudio Julio Bárbaro. Hola Julio, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Sabés cuánto hace que no me aplaude nadie? Hace como un año que... Cuando termine la nota volvemos a aplaudir. Queríamos, en algún momento estaba como, más allá del chiste de 1 de julio, Julio Bárbaro, de repente se junta con una fecha que entiendo que para usted y para gran parte del país es relevante, que hoy se cumplen 50 años del fallecimiento del general Perón. Y durante mucho tiempo que se hablaba de Perón y de Perón hombre, se lo llamaba a usted para hablar. Entonces le quiero preguntar, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué le significa esta fecha a usted? Bueno, 50 años te significa que estás jovato ya, porque ya tenés una memoria. Aquel día, yo fui diputado, yo empiezo siendo dirigente estudiantil, yo estoy en la hora de los hornos. Sí. O sea, con el padre de Juan Grabois. Sí. Que como era judío y la mujer católica, tenían que bautizar al hijo y yo salí padrino de Juan. Bien. No me autocritico de eso, ¿eh? No, en serio. Pero, digamos, yo crecí en un país donde la pasión por la política, la literatura, el cine, era, digamos, como nuestros padres laburaban, la generación nuestra fue en alguna medida de más vida más fácil, aunque yo a los 18 me compraron un taxi, me mandaron a ser tachero, sí. Y toda mi carrera le hice en un Cian di Tela taxi. Muy bueno, muy bueno. ¿Y de qué hablaba en el taxi? Porque también uno imagina, al ser una sociedad más politizada, también me lo imagino en el taxi hablando profundamente de política. El taxi tiene la virtud de la vida, que te encuentras con seres maravillosos y con seres de eso que vos decís, viste, como algún empresario te invita a almorzar. Y yo pienso, digo, un café no es mejor porque doy para el café, el tipo no tiene para hablar más. Claro, claro. 10 minutos. 10 minutos. ¿Qué horario hacías en el taxi, Julio? ¿Qué? ¿Qué horario hacías en el No, taxi? el libre. O sea, porque estudiabas en el medio, claro, tenías que combinar con el estudio. Yo empecé estudiando agronomía. Y hice 20 materias de agronomía. Porque yo venía de un colegio agrícola, pupilo, a 300 kilómetros de la capital. Pues a mí me dicen la relación con los animales. Es otra, porque yo me crié en esa selva. Claro. O sea, el día que el cura me dijo, porteño, matá esa yegua, y yo tenía mi cuchillo, digamos, me cambió la relación con los animales. No quiere decir que yo soy un despiadado. Claro, quiere decir que tengo una inserción con la naturaleza que es distinta. Que es diferente a la que tienen muchos jóvenes ahora, pero volviendo a... 20 materias de agronomía. Sí, no, pero volviendo a esa época de juventud, me interesa lo que era esa época efervescente, porque partamos de que, bueno, hoy es la fecha de la muerte del general Perón, pero los años previos son años que también tienen mucha efervescencia, también marcados por la idea de si vuelve o no vuelve. Primero, era otra Argentina. Sí. A mí me cuesta contársela a los jóvenes. Yo de esa Argentina, de ese Buenos Aires, viajé a Roma y a Madrid cuando eran ciudades más pobres que Buenos Aires. O sea, aquel Malraux que llegó acá, vio Buenos Aires y dijo en la capital de un imperio que nunca existió. Sí. Frase maravillosa. Describía, nuestro era un país rico. Sí. O sea, en aquel tiempo no había un subsidiado. No era necesario. No era necesario. No había caído en la calle, no había deuda externa. O sea, ese país fue el peronista, pero también la dictadura. O sea, no se había... La voluntad de ser colonia surge en el 76. Y nosotros teníamos, laburábamos, pero yo tachero, podía ir a Bachín con mi pareja, ir al teatro y después a Bachín con mi pareja. Sí. Y salíamos del Salvador o de cualquier lado de la calle, te metías en la calle Corriente y en cada bar había una mesa de debate con libros de Marx, de Hegel, de todo, leíamos, a ver, Sobaco Ilustrado, los llevábamos, los paseábamos los libros, ¿no? Coincide, Julio, con lo que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, le dio una nota a Pedro Rosenblatt y en un momento habló de la diferencia entre las generaciones, pensando la generación de los jóvenes de los 70 con jóvenes ahora y la formación. ¿Coincide que eran generaciones más formadas?
Con ella no es formada. ¿Para qué Pero la generación, No, tampoco. Mi generación es un poco la última, que termina su formación en la violencia. La guerrilla mata el pensamiento. Porque cuando venías en la filosofía, hasta que aparece 62, Noche de los Bastones Largos, invaden la universidad, se termina la Isla Democrática, y ahí a los 90 días nos empezamos a pasar la fotocopia del libro de Regis Debray, Revolución en la Revolución. Pero Cristina no tiene la formación nuestra que leíamos desde Malraux a Camus, pasando por Sartre. Digamos, eso ni Néstor ni Cristina. Pero, yo nunca hablé, tengo años de hablar con ellos. Nunca hablé de una novela ni de una película. pero sacándolo de que sea Cristina o no, digo, digamos, los políticos actuales, las formas, por políticos actuales digo son 30 y 40. Son analfabetos los actuales. ¿Por qué? Porque la formación, Frondizi, por ejemplo. Frondizi era presidente de la Nación. El hermano Ricieri era rector de la UBA. Y Silvio Frondizi era el que formaba a los jóvenes marxistas. Nunca se escribió un libro sobre Frondizi, pero era un libro porque es una historia. Entonces, yo te digo, no por Cristina, pero esos 20 años que hay, se terminó esa formación literaria. Nosotros íbamos al cine, hacíamos cine debate de todo, de Buñuel, de Fellini, de Berman, digamos, el cine era la filosofía para nosotros. En Lorraine le decíamos el troscomatógrafo, ¿viste? Porque íbamos todos. Pero el cine era... Me encanta porque no está lejos del troscómetro. No. Y cuando quiero retomar un poco lo que decía Emilce con respecto a la discusión actual, uno quizás no tiene que irse a los 60 para ver que la discusión política por parte de los representantes políticos bajó su nivel. Si la comparo con hasta los 90, si quiere, Julio, ¿coincide que bajó el nivel de la discusión política actual en comparación con décadas anteriores? En la Argentina sí. La Argentina no tiene estadistas. Yo fui diputado en el 83. Sí. Volvía del 73. Éramos 3 que volvíamos. Uno me tocó el hombro y me dijo, hermano, al lado de esto, el 73 era Harvard. y hoy el 83 está bien el visto. bajón era brutal, porque el talento es hijo de la rebeldía. Y la mediocridad, hija de la alcahuetería. Entonces, como todo lo que están hoy son puestos a dedo ponen al más, o no, al más solfa. Y vos lo veías, no tenemos discursiadores, no tenemos oradores en serio. Yo en el 73, si te veían leer, era como traición a la patria, un gesto de ignorancia leer. Bueno, el reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores está prohibido leer. Y sin embargo leen todos ahora. Vos ves que hay periodistas que hacen entrevistas y que el entrevistado a los 7 minutos se les agota. Sí, se termina rápido. Se termina rápido. O sea, eso de la política también se traslada al periodismo, Julio, en esta cuestión de un periodismo con honrosas excepciones, quizás menos crítico, más vocero del entrevistado que otra cosa. Más atado a un sector. Yo, viste, Nacho López es como para mí un periodista de lujo, porque es el que le dice a Videla qué hay con los desaparecidos. Eso es Nacho. Lo quiero mucho a Nacho y lo respeto. Y él fue el último vocero presidencial, fue de Alfonsín. Después los voceros no fueron voceros. No. En general no hablaban. Bueno, ahora hay un vocero que habla, sí, pero en general... No piensa. No. Habla solo. Pero hubo algunos que no hablaban. Es cierto que el vocero es... Había voceros mudos. Sí, hubo vocero mudo también. Sí. Hay una merma. Quiero preguntarle por el último, pero... en algún momento fue un lugar común invitar a Julio Bárbaro a hablar de el último Perón o hablar de qué diría Perón, pero hay un último Perón que es una suerte de personaje que se analiza y se sobreanaliza constantemente. Usted era diputado en ese momento y quiero saber qué era para usted ese Perón, qué recuerdo tiene hoy también
el Perón que está de salida y que sabe que no le queda mucho tiempo? Anoche pensábamos que en el presente esos problemas del corazón se arreglan con un stent. O sea, como la vida se alargó. Sí, claro. Una cosa, pero bueno. Yo tenía admiración por Perón, pero vos fíjate, antes de venir lo mandan a una entrevista con los 3 periodistas más ilustrados de Buenos Aires, que eran Jacobo Timerman, brillante, Villarroel y Maidana. Y los 3 le hacen una entrevista al viejo y ustedes se ponen a mirar la entrevista. Es un lujo. Sí. Porque Perón leía a los griegos. Sí. O sea, escribe toponimia araucana en el 29 y apunte sobre el frente oriental de la guerra del 14 en el 30. Te quiero decir, eran tipos que leían y escribían. Sí. Y él tenía una formación que vos tenés a Ran Rein, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, que escribió un par de libros importantes, uno de los judíos peronistas, que son, o sea, es decir, ayer hay una nota de Claudia Peiró donde marca toda esta riqueza intelectual de Perón. Es un pensamiento que se estudió en el mundo. Entonces, yo voy, un día él viene y da una charla fuera del recinto. Que eso no me olvido nunca, porque pidió fuera del recinto para hablar con los legisladores. Lo hicimos en el Salón Azul. Y yo lo escuché sentado al lado de Trócoli, Antonio Trócoli, quien fue después ministro de Alfonsín. Trócoli sentó, cuando terminó de hablar, el viejo hablaba 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Pero el viejo hablaba de ecología, hablaba de la humanidad futura, hablaba, era un pensador. Y entonces Trócoli me dice, venga. Fuimos y había taquígrafos en aquella época. Y al jefe de taquígrafo le dice, ¿hay algo que modificar? El jefe de taquígrafo lo mira con asombro y dice, ni una coma. O sea, era ese cerebro, ¿viste? Ese personaje construido. Frondizi era otra cosa también, ¿eh? Sí. Digamos, había tipos de eso. ¿Y cuándo se corta eso, Julio? ¿Cuándo? El golpe, en el último 76. golpe, en el 76. Yo, a ver, en un momento yo siempre quise ampliar el peronismo, siempre me agarraron a garrotazo, bueno, no fue exitosa. Cuando Menem me pone secretario de Cultura, yo le ofrezco a Adolfo Bioy Casares la dirección de la biblioteca. Yo digo, hay que abrir el país, Sí, claro. hay que... Cuando sube Néstor, yo lo hincho para invitar a cenar, a almorzar, a Tulio Alperín Dongui y a Beatriz Arlo. Y en un momento del almuerzo, Cristina le dice a Beatriz, señora, no hay pensamiento porque asesinaron una generación. Y Beatriz le contesta, le pedí autorización a ella hace unos años que la encontré para... Le contesta, señora, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué las lleva a usted a imaginar que los muertos lo harían? Estamos hablando de un punto de la reflexión compleja. Sí. No tenemos un Pepe Mujica. No hay un pensador de esa etapa. Hay dolor de deudos, es otra cosa. Sí. Pero Firmenich es impresentable. Firmenich. Es impresentable. Pero igual Firmenich que hoy que ¿Qué peso tiene? Claro, hoy no Claro, tiene peso. te Hoy quiero digo, decir, la guerrilla, como acto heroico, dejó los muertos y no dejó una idea. sí. Igual cuando se habla de los 70 no se habla, cuando se habla de la generación diezmada no se habla solamente de los que levantaron las armas, sino también de los estudiantes universitarios y un montón de claro, gente que estaba formada y que era relevante para... Es a partir del 76, Julio, donde se empieza a romper esta cuestión de el político estadista con... Yo fui al exilio, la pasamos mal, porque no éramos ricos, éramos pobres serios. Y Carmela nació en España. Y volví del exilio, al año me secuestran. Bueno, pero toda la historia, ya nunca hablo de estas cosas, te quiero decir, hacer política era un compromiso. Claro, era poner el cuerpo. Era poner el cuerpo. Sí. Porque en el fondo, la guerrilla eran tus compañeros de todos lados, de la facultad, del laburo.
digamos, eran no, era mi generación. Yo estaba del lado católico, que era donde más gente entró, porque la Universidad de Buenos Aires estaba dividida en marxistas y católicos. No había un peronista. En la UBA no había peronistas. ¿En qué año no había peronistas? Y hasta el 68. Bien. Y después aparecen. Después invadieron todo. Pero la peronización de la juventud se da de golpe. Grondona, que era mi maestro, mi profesor, éramos Caputo y yo, discípulos de Grondona. Dante Caputo. Dante Caputo. Sí, digo, por si hay jóvenes que están escuchando Sí, y no. Dante Caputo, que fue canciller de Alfonsín. Grondona, un día lo voy a buscar a la Facultad de Derecho y estaban cantando la marcha. Y hace silencio y me dice, Julio, hace 10 años no había uno. Y no había uno. Julio, yo te quiero preguntar, cómo llegamos hasta acá es muy largo y es parte de lo que explicaste, Leo. Pero ¿cómo ves vos de acá para adelante la situación? Y sobre todo tu mirada desde el peronismo, uno que ve desde afuera y dice, bueno, ¿qué es el peronismo hoy? Se habla de una oposición unida y las notas del fin de semana hablan de un Guillermo Moreno abroquelando a todos. Primero, yo creo que el peronismo es un recuerdo que da votos. Punto. O sea... ¿Es suya esa frase, es Julio? mía, esa frase Es un mía. titulazo. Es linda frase. Yo creo que el peronismo muere con Perón. Después viene el antiperonismo menemista, que está en gorila, que hoy lo reivindican. Perón nacionaliza los ferrocarriles, Menem los vende en pedazos. Nosotros fabricábamos aviones. Terminamos importando durmientes. O sea, el país industrial que plantea, Alvear lo plantea, no solo Perón, que viene de antes, Perón lo incentiva. Pero, digamos, el país industrial dura hasta el 76. Y después yo no creo que Néstor Kirchner haya sido peronista. A ver, tengo horas y horas de diálogo con él, horas largas. ¿Qué discutían? ¿Sobre si era o no era peronista? Discutíamos, no, eso no. Pero quizás usted se lo dijo en algún momento, no, Néstor. no le importaba. Digamos, Pero para vos, ¿qué era Néstor? O sea, si no era pragmático. Nada más. Pragmático total. Yo discutía con él. Yo le decía, el poder es la conciencia. Y él me decía, no, el poder es la moneda. Y era un pragmático. Lo que pasa es que tenía más, al lado de Menem, él tenía una idea del poder como poder político. Menem era la farándula, era la degradación de la política. Pero me está bueno porque cuando habla de Perón, cuando nos contó recién de Perón y su pensamiento, el último Perón, lo que nos contaba es que ya tenía un pensamiento a futuro, ¿no? Hablando de ecología, hablando de un montón de cuestiones que se venían. Si uno tuviera que pensar en el peronismo hoy, ¿cómo debería ser el peronismo hoy? O algo que honre al peronismo. Si alguien quiere reivindicarse peronista, ¿cómo sería? Y después le voy a preguntar por los radicales también. No mencionarlo. Directamente. Hay un momento, yo era amigo de José Bergelban, un tipo brillante, era ministro de Economía. Y un día, lo conté en otro lado ya, lo veo y me cruza y me dice, ¿sabe lo que me pasó? No, le digo. Estoy con Perón y le digo, general, me estoy haciendo peronista. Y el viejo me miró mal y me dijo, don José, justo ahora que yo dejé de serlo. ¿Qué quiero decir? Perón no quería que fuera el peronismo un sello para que afanen los muchachos. Quería que fuera un momento de la conciencia que fuera asumido y disuelto. Por eso decía, peronistas somos todos. Insistía con peronistas somos todos. Entonces, yo tengo un regalo de la vida. No veo nada, pero Dios me sacó la vista, pero no la maldad. Entonces, bueno, nos escucha y nos estamos riendo. Entonces, no hay semana que no aparezcan pibes a verme. Pibes de 18, 19, de 20, 21 años. Y a escucharte. Y que te escuchen los jóvenes. Además tienen una vitalidad. Viene una generación que vino después de la mía fue la generación heroica. Murieron muchos sin sentido.
Después de eso vino la generación pragmática, se afanaban lo que podían. Y se hacían ricos. Sí. Yo nunca se me ocurrió hacerme rico. Digamos, no... Yo cuento siempre que era amigo del negro Caló y el negro hicimos un pacto que nunca íbamos a ahorrar. Y el negro si me encontraba por la calle me decía, ahorraste jamás, le decía yo. Bueno, ahora hay mucha gente que lo puede cumplir, el pacto de no ahorrar. No, pero sí. la idea de ahorrar. Carmela, mi hija, me quiere matar. Siempre que junto 3 mangos, ¿ande lo vas a romper? Me dice. Bueno, pero la idea no quiere decir que uno produce, hace cosas, pero la idea del dinero como virtud. Que hoy es la que está más planteada. Claro, pero el ahorro no está planteado también como en un país que sufre crisis todo el tiempo, no es inteligente pero- ahorrar. No, lo que yo estaba jugando era con la Sí. omnipotencia, no Claro. Ya ahorro, lo sé. porque es un Sí. juego de... Pero además no respeto al rico. Para mí el rico es lo que decía Tejada Gómez. Que Tejada Gómez cuando yo era secretario de Cultura me vino a pedir una cosa que yo me acordaba de un versito, de una estrofa, de una parte de él que decía: tiene un perro, un amante y un psicoanalista que le amansa la muerte 2 veces por semana. Hermoso. Amansar la muerte, Hermoso, amansar, es un gran concepto. Julio, la última pregunta que le quiero hacer es, en una época como esta, donde el dinero es una religión y donde está bastante instalado dentro de la juventud esta cosa de sálvese quien puede y demás, quien quiera entrar en política, quien sea adolescente y quiera entrar en política, quiere empezar a militar, ¿por qué debería hacerlo? Básicamente, leer. Hay que enamorarse de la literatura. Yo viví la del cine, sigo yendo al cine. Fui a ver Días Perfectos, la de Bill Bender, fui a ver... sigo... ¿Le gustó Días Perfectos? Claro, pero es para cinéfilos, porque tiene... me pareció hermosa. Es raro. Sí. Pero digo, la vida tiene un largo que te lo da Dios, Ujú, sí. o quien vos quieras, pero un ancho que le das vos. Y en ese ancho está la pasión por la política, la pasión por la literatura, por la música, digamos, el amor a la vida es lo que define. Y yo soy un enamorado de la vida. Digo, que es... No, a veces me dicen, no ves nada, ya no veo las mujeres, pero tampoco me acuerdo para qué quería verlas, ¿viste? Entonces, seriamente, yo al joven le digo, elijan el romanticismo, porque es lo que te permite envejecer con el saber de la tarea cumplida. El egoísmo es un destino horripilante. Los egoístas son seres despreciables, y abundan. Pero ese tipo que... Yo tengo uno que me dice, tengo 2.000 millones de dólares. Yo lo miro y le digo, ¿y qué te pasa? Quiero más, me dice. O sea, esa idea de la codicia es la degradación del hombre. Yo tengo un regalo de la vida, soy amigo del Papa. Sí. Me da 1 hora por año. El año pasado, en mayo, tuve la hora. Y hablar con el Papa es hablar con un sabio que el mundo admira, que va a ser el argentino más importante. Y anoche lo escucho a Roberto García. Un minuto, lo escuché, estaba con Durán Barba, que yo Durán Barba no lo soporto. Digo, en un país en serio nadie lo escucharía, bueno, pero no importa. Entonces, Roberto dice, el Papa está grande. No, el que está grande sos vos, Roberto. Fuimos profesores juntos. Claro, porque el Papa lo escucha Biden, lo escucha Macron, lo escucha el presidente de la India. Vos no te escucha ni tu tía. Entonces, el que está grande sos vos. Julio, vos tenés mucho humor. ¿El Papa tiene humor? Uf, enorme. El humor tiene que ver con el talento. Sí. ¿Viste? Para llorar llora cualquiera, pero te pisan un callo y llorás. Pero yo al Papa, la primera vez que lo vi, había un cura con el que él estaba muy peleado. Se habían peleado feo. Y entonces me invita, voy, me siento con él y le digo, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, me dice. Con fulano, ¿se amigó?
hizo silencio. Yo era un chicanero horrible. Obvio. Digo, mire, si usted es papa y no lo perdonó, yo tengo derechos en cualquiera. le digo. Julio, cuando arrancamos la nota, se puso muy contento porque lo aplaudimos. Cerramos la nota con un aplauso para usted. La verdad que Increíble, charla. nació como un chistecito interno, 1 de julio, un Julio bárbaro, y de repente nos terminamos encontrando con una charla hermosa, llena de sabiduría. Julio, gracias por haber venido, en serio. No, gracias a usted por invitarme. No, está, Haremos doy para 2 cafés. O sea, mi charla da para... Da para un almuerzo entero, ¿eh? Sin duda, para el tenedor libre. Da. Novarecio me dijo un día que se me querían mandar a fulano. Y el día que vino, no llegó a los 9 minutos. Me dice. Entonces yo pedí por usted, que con usted hablo toda la hora. Sí, nos resuelve un programa. Gracias, Julio, por Che, haber venido. gracias a ustedes. Julio. Pero no se vaya. Ahí Se va, cerramos. Julio. Cerramos, dale.